Bueno, pues muy buenas tardes. Pues una vez más aquí en una webinar. Ya ni les tomo la cuenta, ¿verdad? Porque ya, ya he hecho varias. Pero bueno, aquí una vez más y les agradezco mucho su puntualidad. Y los que están presentes, les agradezco mucho, como siempre, su participación. Para mí es muy importante porque esto nos ayuda a que sigamos trabajando en pro y en beneficio de ustedes y darles la asesoría correcta, puntual y sobre todo muy bien fundamentada y muy bien con todo esto de los principios básicos de lo que es el derecho constitutivo. Me decían anoche en mi clase de maestría fiscal, tenemos que partir siempre del principio, del procedimiento y de las formas de cómo nos va a catalogar y cómo nos va a hacer la aplicación del cobro y pago de impuestos, el sistema de administración tributaria. Y bueno, como todos ya saben, soy el contador Mauricio Zamudio y estamos trabajando en una especialidad y pues ya próximamente la maestría. El tema que vamos a hablar el día de hoy, y lo voy a ir partiendo ahora sí que por partes en las siguientes webinars, como lo hice cuando hablamos de este nuevo régimen simplificado de confianza. Y vamos a trabajar hoy sobre lo que son las personas físicas de este régimen simplificado de confianza, si deben de llevar la contabilidad para el IVA. Qué curioso, ¿no? La ley nos dice que pues no importan el número de, bueno, más bien no importan las obligaciones o los impuestos que tengamos que pagar, sino que hay que cumplir bajo ciertas reglas y normas de información financiera y principios para poder determinar la base de cómo nosotros sustentamos nuestra fuente de ingresos y todo lo que significa todo ese incremento en el patrimonio y la riqueza, ya sea en forma personal, como son las personas físicas, o a través de sociedades como están constituidas las personas morales. ¿Esto qué quiere decir? Que la contabilidad estaba reglamentada, bueno, y le digo estaba, a pesar de que hoy día aparece en el Código Fiscal de la Federación, reglamentado dentro de su articulado 5 y 5A, en donde nos dice que todos debemos de llevar contabilidad y registrarla en forma analítica y precisa, pero jamás nos indica que debemos de llevarla bajo ciertas obligaciones fiscales, bajo ciertos impuestos, bajo ciertas situaciones que tenemos presentes, ¿no? Hoy día, a raíz de este nuevo régimen simplificado de confianza, que se ha vuelto más, en lugar de más simplificado, más complicado, pues nos está diciendo que las personas físicas que están en el reciclo, ¿sí?, no están obligadas a llevar la contabilidad, pero vamos, existe esa duda, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en materia del IVA no cambió la ley, no se adecuó o no se adhirió a lo que fue el impuesto sobre la renta que se va a pagar bajo este régimen simplificado de confianza, en donde nos están indicando que, pues bueno, al bajar la tasa impositiva, pues ya no íbamos a tener necesidad de conseguir o de requerir deducciones, gastos y todo el procedimiento que recurra para que podamos nosotros establecer esa medida, esas formas de cómo registrar la forma de contribuir y de registrar nuestros ingresos y de dar una información de esta contabilidad como nos lo requería en anteriores años el SAT a través de entregar nuestra contabilidad electrónica. Hoy día nos dicen que en materia de IVA, puesto que para el régimen, para lo que es el impuesto sobre la renta, automáticamente al pertenecer a este nuevo régimen simplificado de confianza, nos dice que el legislador automáticamente nos designa que no vamos a llevar contabilidad y no es obligatorio dentro de lo que son las personas físicas inscritas a este régimen simplificado de confianza, ¿verdad? Mas no dice o omitió señalar si también van a estar sujetos las personas físicas o exentos de la obligación para efectos del impuesto al valor agregado, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que automáticamente no hay un vinculativo, no hay un decreto, no hay una resolución, no hay una facilidad
¿Y por qué? Porque esto lo retomamos de lo que es la resolución miscelánea fiscal para este año de 2022, en esa regla famosa, la 3.13, que hasta número cabalístico, establece que las personas inscritas en el régimen simplificado de confianza, tanto físicas y morales, quedarán relevadas de cumplir las siguientes obligaciones, ¿verdad? Dentro de las cuales nos menciona que dejaremos de enviar la contabilidad electrónica, ¿verdad? E ingresar de forma mensual esta información contable que le hacíamos llegar a través de medios electrónicos, y claro, estaban reglamentadas y señaladas en el artículo 28, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, como lo mencionaba antes, ¿verdad? Y ni tampoco presentar esa declaración informativa de operación a terceros, que también se refería el artículo 32, fracción octava de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Por lo anterior, vamos a suponer que este análisis, que es indiscutible, que las personas físicas, mientras permanezcan en este régimen simplificado de confianza, podrán omitir la presentación de la contabilidad en términos de como dice el Código Fiscal de la Federación. Esto que implica que no deberíamos de presentarla. Pero, ¿qué sucede? Aquí nos da algo que nos señala la autoridad, en donde no nos da, y dentro de esta regla no lo menciona en forma cabal, en forma precisa, en donde nos va a decir que exentemos a todos los sujetos, en este caso personas físicas, de llevar la contabilidad, obviamente en términos, y ahí viene la reglamentación del artículo 32, fracción primera de la ley del IVA, la cual nos está generando pues estas dudas, estas inconsistencias y esta forma de poder aplicar todas estas normas fiscales o estos procedimientos en donde no nos indican con la certeza y nos dejan una incertidumbre jurídica, en donde nosotros no podemos determinar si esto se va a llevar o no a cabo, ¿sí? Siendo claro que también dentro de lo que preguntan las personas físicas dentro de este régimen simplificado de confianza, dentro de esas famosas preguntas frecuentes que hacen dentro del portal del SAT, en donde se pregunta este régimen simplificado de confianza para personas físicas, ¿estarán obligadas a que lleven la contabilidad? Y en esta nos contesta y nos dice, precisando lo siguiente: los contribuyentes que tributen en el régimen simplificado de confianza para personas físicas estarán obligadas a llevar contabilidad. Y la respuesta nos dice no, toda vez que se trata de un esquema de tributación simplificado y la contabilidad no se encuentra dentro de sus obligaciones fiscales, ¿sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Lo fundamentan dentro del nuevo articulado del régimen simplificado de confianza en la ley del impuesto sobre la renta, que nada tiene que ver con la ley del impuesto al valor agregado, porque no podemos mezclar, no podemos traer la ley del impuesto sobre la renta sobre la ley del IVA, ni la ley del IVA del impuesto al valor agregado sobre la ley del impuesto sobre la renta, puesto que son dos leyes muy diferentes, son dos tributos muy diferentes, son dos obligaciones fiscales que hay que cumplir en forma independiente y cabal, y que a pesar de que está fundamentado dentro de ese articulado del 113G de la ley del ICR, siguiendo el fondo, ¿verdad? En donde el criterio de la autoridad expresado, ¿verdad? En esta pregunta frecuente, que es la que retomamos como donde la salvedad o la forma en cómo ellos asesoran o fundamentan legalmente todo el procedimiento, tanto contable y fiscal, dentro de la situación de cualquier contribuyente, y en este caso las personas físicas, pues que no están obligados ni para fines de impuesto sobre la renta, ni para fines de IVA. Y vuelvo a preguntar ahí, ¿sí? Esta postura del SAT no nos garantiza ninguna certidumbre jurídica a los contribuyentes, en este caso personas físicas, ¿no? Y esto, pues claro, tenemos que tomar una postura, ¿no? En donde nos garantice que esa certidumbre jurídica que nos merecemos como contribuyentes debe de estar sustentada y con un documento que simple y sencillamente no carece de algo vinculador, como les vuelvo a repetir, de un decreto, de una resolución o de un estímulo o de algo que nos podamos soportar nosotros legalmente,
y por eso debemos de considerar que la autoridad, a pesar de que precisa que los contribuyentes no deben de llevar contabilidad en lo que se refiere a las personas físicas, pues no nos deja claro, puesto que el artículo 32 en la fracción primera de la ley del impuesto al valor agregado nos dice que sí se tiene que llevar la contabilidad dentro de lo que son las personas físicas, ¿sí? Entonces, como les vuelvo a repetir, ahí qué certidumbre jurídica nos da la autoridad fiscal, qué iniciativa esta de ley en donde nada más implicó un solo impuesto, que porque era el impuesto mayor, era el impuesto que se gravaba más fuerte, que fue la manera de apoyar en este caso a todos aquellos personas físicas, aquellas personas morales, aquel pequeño negocio, aquellos negocios familiares o toda la iniciativa privada en que simplificaran el pago de sus impuestos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que automáticamente nos dejan siempre en la indefensión legal, en la incertidumbre jurídica y que, para bien o para mal, necesitamos siempre de esta asesoría correcta, puntual, que nosotros como sus asesores fiscales tenemos que darles, tenemos que precisar siempre que no nada más porque nos lo marcó una ley, la vamos a poder traslapar o la vamos a sustentar arriba de. ¿Por qué? Porque las leyes no son supletorias a, las leyes son muy específicas, aplican bajo sus normas, bajo sus reglas y bajo el articulado, en donde nosotros tenemos que normar el criterio y aplicar lo correspondiente a lo que nos dice la ley. Y si nos salimos de esa puntualidad y de esa formalidad y de cómo nos están exigiendo nuestras formas y pagos de impuestos, pues automáticamente, pues aquí cada quien haría lo que se le viniera en gana, aquí cada quien declararía los impuestos como quisiera y a su conveniencia, y pues no, aquí yo creo que se trata siempre de llegar a ese punto en donde nosotros tenemos que establecer todos nuestros derechos como ciudadanos, nuestros derechos como contribuyentes, y definitivamente apelar y hacer las aclaraciones pertinentes dentro de lo que es el portal del SAT, que desgraciadamente hoy día, hasta por cualquier trámite que hemos estado ahorita intentando presentar las declaraciones bajo este nuevo portal del impuesto sobre la renta, y pues ahora ya nos pide que todo lo firmemos con la firma electrónica. Yo no sé cuál es la finalidad, yo no sé cuál es la intención por parte de la autoridad, puesto que antes se declaraba bajo protesta de decir verdad que estábamos cumpliendo cabalmente con la información del vaciado de los impuestos, del vaciado del cálculo, y que siempre nos pedían ese respaldo contable, ese respaldo que se vaciaba en papeles y en oficios de trabajo, que simple y sencillamente nos daban la particularidad y la forma de cómo sustentar esa razón y materialidad de negocios que tanto nos pide la autoridad, y que hoy día simple y sencillamente estaba leyendo hace rato una tesis en que ellos ejercen su facultad de comprobación y ellos definen cómo son las maneras de comprobar si hay razón de negocios, si hay materialidad, si estamos sustentando en forma correcta y soportando documentalmente todo lo que es la contribución y la aplicación correcta del pago de impuestos. Y pues bueno, caemos en esa incertidumbre de esas resoluciones o de esos vinculativos que hace el SAT, y bueno, adhiriéndose esto al Tribunal Superior de Justicia, donde leí esa tesis y que pues actualmente pues nos genera y nos recaba, vuelvo a repetir, una inseguridad y una incertidumbre jurídica, en donde simple y sencillamente tenemos que recurrir a todos esos medios de defensa y poder nosotros llegar a un término en donde no permitamos que nos genere esa arbitrariedad. Aquí simple y sencillamente toco este tema muy sensible que muchos contadores no han tomado en cuenta y que debemos de establecer como algo básico, primordial, que tenemos que nosotros entregar primero cuentas a nuestros clientes con la finalidad de poder establecer una estrategia, una planeación, una prevención de cómo podemos alcanzar, pues primero esa finalidad del negocio, que nos genere una utilidad, nos genere un beneficio, nos genere una ganancia, y a su vez también buscar todos esos ahorros, todas esas estrategias, todas esas planeaciones, y cumplir en cabalidad todos los principios y reglamentaciones de la ley con la finalidad de que cumplamos puntualmente con nuestros impuestos, pero no
al 100% con la finalidad de cómo los quiere recabar el sistema de administración tributaria. No, sino nosotros trabajarlos al 100%, muy bien trabajados en la estrategia, muy bien planeados en el soporte de todo lo que vamos a gastar, invertir, recuperar y generarnos siempre ese beneficio como entidades con fines de lucro, como personas físicas que vamos a prestar un servicio, como personas físicas que vamos a enajenar o que vamos a vender un producto o que vamos a rentar un bien inmueble, ¿verdad? Hoy día viene la noticia y ayer la estaba leyendo, pobres aquellos arrendadores, ahora se van a ir sobre de ellos, aquellos que no quieran entrar al reciclo y a pesar de que entren en el reciclo, muy cabalmente y puntualmente ya nos van a pedir que subamos la información de los contratos que se van a establecer primero como una norma de registro dentro del portal del SAT y luego probablemente dependiendo los montos que manejemos de arrendamientos y de los bienes que se lleguen a rentar, pues que automáticamente hasta les den fe pública, se notaríen y con la finalidad que siempre un tercero o un vinculativo a otra persona o alguna institución o alguien que tenga esa autoridad para dar esa fe y validez de la veracidad de nuestra información, pues se los hagamos llegar al SAT. ¿Por qué? Porque automáticamente pues ya también nos anuncian y hoy mismo también leí otra noticia, diario se vienen unas noticias que digo, caray, estamos viviendo una situación muy caótica, muy de dependientes del gobierno, muy de desinformación, muy de que no nos están dando la iniciativa de poder dar un crecimiento sano, de poder dar un crecimiento en donde nosotros podamos tener esos elementos de derecho, primero de derecho como ciudadanos y después de aplicar nuestros derechos civiles, mercantiles y fiscales para que podamos acceder a toda esa forma de cómo contribuir en forma puntual, correcta, oportuna y que no nos estén siempre detectando, fiscalizando, que no lo estamos cumpliendo en esos términos que nos plantea la ley, en esos términos en que nos está manejando la autoridad hacendaria. Creo que aquí siempre tenemos que empezar a trabajar y estamos aquí trabajando en el despacho en pro y en beneficio de ustedes con la finalidad de darle siempre ese parte, esa situación y cómo estamos identificando, por decir, este pequeño detalle de que ya no vamos a llevar contabilidad. Discúlpenme, el que diga lo contrario, aquí nos lo está diciendo, nos está generando una incertidumbre, puesto que el articulado del IVA nos dice que sí, el articulado del ICR nos dice que no, la resolución miscelánea nada más nos concreta a decir, pues estás exento y eximido, puesto que vas a pagar en un régimen simplificado y que no va a ser una instancia de que tú te le vas a escapar a la autoridad, puesto que ellos ya precargan la información que en una forma muy arbitraria, puesto que no nos dicen, ok, iba a ser lo efectivamente cobrado o lo efectivamente pagado, y que claro están subiendo los CFDI así en forma arbitraria, sin saber si esos CFDI o facturas nos las están pagando puntualmente en forma de contado, a los 7, a los 15 o hasta los 30 días, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la autoridad hacendaria ya está haciendo uso de sus atribuciones arbitrarias y que ellos nos van a cobrar su impuesto en base a la información que nosotros vaciemos o que se genere a través de lo que es el CFDI. ¿Y eso qué implica? Que si no llevamos la contabilidad, pues entonces ¿cómo vamos a soportar que realmente lo que entró en el banco no va a conciliar con lo que se facturó? No va a dar el resultado real de lo que nos van a cobrar de impuestos. ¿Y esto qué quiere significar? Que ya cuando yo les platicaba que íbamos a hacer todas las instancias y que lo hicimos, de meter el aviso para seguir tributando personas físicas en el régimen que nos teníamos establecidos desde el año pasado, lo sigamos haciendo para que la autoridad no nos genere esta situación de cobro arbitrario, esta situación de que validemos con un complemento de pago cuándo nos pagaron, cuándo se ejerció esa transferencia o cuándo nos generaron el traspaso o el pago con un cheque nominativo. Y claro está que si nosotros no trabajamos en esa puntualidad y en ese registro analítico que nos pide y nos establece la contabilidad y como norma de información financiera que nunca han sido aceptadas por parte de las autoridades fiscales como una forma de reglamentar y los procedimientos de cómo registrar la contabilidad,
pues, ¿qué creen? Pues resulta que para ellos ya la contabilidad la hacen a un lado, puesto que como siempre hemos sido presuntos de que no presentamos en forma correcta, en forma oportuna, y siempre tratamos de evadir a la autoridad con el pago de impuestos, pues esto qué nos quiere decir, que la contabilidad ya les viene valiendo gorro y simple y sencillamente para ellos ya no es un elemento de juicio, un elemento de validez o un soporte documental. ¿Qué es lo que les digo? Veíamos en esa tesis que pueden ellos ejercer esa facultad de comprobación como ellos lo consideren pertinente y destinado al fin y al beneficio común de que tenemos que contribuir al pago de impuestos, al pago del gasto, y que bueno, desgraciadamente, pues bueno, nos vemos en esa situación de que hasta nos puedan llegar a embargar las cuentas si nosotros seguimos presentando en una forma incorrecta, no nos adhiramos a este nuevo régimen simplificado de confianza, en donde van a detectar, en donde nos van a fiscalizar y nos van a generar toda esa arbitrariedad del cobro de impuestos, que a pesar que la base impositiva es baja, sí, estamos hablando de un 2.5%, pero ¿qué implica? Que simple y sencillamente de cada peso yo les voy a tener que contribuir con ese porcentaje y automáticamente ya no nos vamos a ver con la instancia de poder hacer una planeación, una estrategia, un soporte en un momento dado para generar un beneficio que al 100% debemos de buscar para las empresas y con la finalidad también de que haya una liquidez, que haya un crecimiento sano, lleguemos a ese punto de equilibrio que siempre pues, nos requiere toda economía formal y la macroeconomía o microeconomía que tenemos que fomentar dentro de la sociedad. Aquí sí, lamento mucho esto y claro está que quien no lleve su contabilidad, pues automáticamente no va a saber dónde está parado, no va a saber cómo le van a cobrar los impuestos, no va a poder determinar y tomar decisiones de si está generando su negocio un beneficio, una utilidad, una ganancia y poder saber si vamos a poder reinvertirlo, si vamos a poder generar alguna inversión a futuro o algún beneficio a corto o mediano plazo. Esa es la finalidad que nosotros tenemos que dar como especialistas, como sus contadores, y que bueno, tenemos que encaminarlo siempre llevado de esta parte que es la contabilidad. No la podemos hacer a un lado, no podemos basarlo en estas determinaciones, como siempre lo digo, arbitrarias por parte de la autoridad hacendaria y que desgraciadamente lo único que nos están llevando a cabo es de que nosotros pues nos volvamos a la informalidad o caigamos en otros esquemas en donde todavía la ley nos permita simple y sencillamente generar estrategias en donde no se paguen los impuestos como ellos lo quieren, sino siempre fundamentarlos y trabajarlos con los lineamientos de la ley y todo lo que nos permitan para que precisamente no caigamos en ninguna presunción, en ninguna revisión o en alguna auditoría cuando ellos se consideren o lo realicen en forma arbitraria. ¿Sí? Con esto cierro hoy mi webinar, no sin antes agradecerles y como siempre muy puntual a todas esas personas que llegan siempre muy puntuales y que en pro y en beneficio trabajo con ustedes y los invito a que aquellos que no pudieron estar presentes, pues esto lo grabo y lo subo a mis redes sociales. Síganme en mis redes sociales, que es Zamudio Ruiz y Asociados. Ahí me podrán encontrar, ahí podrán encontrar más publicaciones, más tips y podrán también encontrar ahí todo lo que estamos haciendo ya en TV Azteca, que estamos trabajando ya como especialistas fiscales dentro del canal y que ahí estableceremos esos medios y todo lo que en un momento dado puedan ustedes servirles como una información pronta, oportuna y expedita para cualquier situación fiscal que se les presente. Y lo más importante, siempre cuidar su economía en pro y en beneficio. Trabajaremos siempre y lo haremos puntualmente como lo hemos venido haciendo. Les agradezco mucho su presencia. Soy el contador Mauricio Zamudio y quedo a sus órdenes. Gracias.